Roger Swidorowicz Podcast 2022 Número 9 Historia de la ciencia y la tecnología en España. La conciencia del atraso era cada vez más evidente, especialmente entre las élites liberales, entre las que se reproducían tópicos extremados provenientes de la denominada leyenda negra, denunciada a su vez como propaganda antiespañola a partir del estudio de Julián Juderías, 1914. Que recoge una amplia reivindicación de personalidades científicas españolas de los siglos de oro, 37, sí, prescindiendo de aquellos siglos en que la civilización arábiga hizo de España el primer país del mundo en cuanto a la ciencia se refiere, solo nos fijamos en la época moderna, y comenzamos a contar desde el siglo XV. Bien comprenderéis que no es esta, ni puede ser esta en verdad, la historia de la ciencia en España, porque mal puede tener historia científica pueblo que no ha tenido ciencia. La imperfecta relación que habéis oído, es resumen histórico de la ciencia matemática, sí, pero en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en Suiza, no es la historia de la ciencia aquí donde no hubo más que látigo, hierro, sangre, rezos, braseros y humo. José de Echegaray. Discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias, 1866.38, la polémica de la ciencia española que enfrentó al pensamiento reaccionario, Menéndez y Pelayo, con los krausistas marcó la época de la Restauración. El desastre de 1898 suscitó como reacción el regeneracionismo. El Premio Nobel de Santiago Ramón y Cajal, 1906, surgido de un penoso panorama científico, dio paso a la edad de plata de las letras y ciencias españolas. En los tiempos que corremos, en que la investigación científica se ha convertido en una profesión regular que cobra nómina del Estado, pasaron aquellos tiempos de antaño en que el curioso de la naturaleza, recogido en el silencio de su gabinete, podía estar seguro de que ningún émulo vendría a turbar sus tranquilas meditaciones. Ogaño, la investigación es fiebre, apenas un nuevo método se esboza, numerosos sabios se aprovechan de él, aplicándolo casi simultáneamente a los mismos temas, y mermando la gloria del iniciador. En España, donde la pereza es, no ya un vicio, sino una religión, se comprenden difícilmente esas monumentales obras de los químicos, naturalistas y médicos alemanes, en las cuales solo el tiempo necesario para la ejecución de los dibujos y la consulta bibliográfica parece deber contarse por lustros. Y sin embargo, estos libros se han redactado en 1 o 2 años. Todo el secreto está en el método de estudio, en ahorrar, en fin, el gasto mental que supone esa cháchara ingeniosa de café y de la tertulia, que nos resta fuerzas nerviosas y nos desvía, con nuevas y fútiles preocupaciones de la tarea principal. Santiago Ramón y Cajal. Discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, 1897.38. La Guerra Civil Española significó de nuevo una catástrofe trágica para la ciencia en España, incluyendo el exilio de una generación entera de científicos. El siguiente Nobel español de Medicina, Severo Ochoa, en 1959, lo será con nacionalidad estadounidense 39, y la mortecina vida intelectual del exilio interior de muchos científicos durante la prolongada y paupérrima posguerra, bien retratada en Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos. Significativamente, uno de los proyectos eruditos con más peso de la época, en pleno nacionalcatolicismo, fue la Biblioteca de Autores Cristianos, 1944, aunque a pesar de la censura, con el tiempo la industria editorial se diversificó y demostró una gran capacidad de innovación técnica y de contenidos. La autarquía y la concentración de capitales en grandes grupos bancarios e industriales produjeron algunas oportunidades de desarrollo técnico-científico en sectores estratégicos, como el naval y el energético, sobre todo petroquímico e hidroeléctrico.
La primera central nuclear se construirá más adelante, en 1968. La institucionalización de la actividad científica se produjo en la universidad, privada en las cátedras más punteras de la mayor parte de sus profesores y sometida a la fuga de cerebros jóvenes en sucesivas generaciones, y un Consejo Superior de Investigaciones Científicas que había sustituido y depurado en 1939 a una Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de tradición krausista.